nosotros. Cuando Dios se manifiesta, Él se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Y bueno, hemos estado compartiendo acerca del crecimiento de la iglesia en forma particular y en forma congregacional. Y hemos estado también compartiendo acerca de cómo la iglesia en sus diferentes ámbitos, Dios la va moviendo a cumplir un propósito. Así que hoy yo creo que dentro de lo que he estado compartiendo, dentro de los puntos mencioné que el Espíritu Santo era pieza importante, era pieza clave. La iglesia no existiría si no estuviera la presencia de Dios en la iglesia. Y la presencia de Dios en la iglesia se mueve a través del Espíritu Santo. Así que la iglesia primitiva se empezó a formar gracias a que los primeros creyentes, los apóstoles con otro grupo de personas, se reunieron para orar y pedirle a Dios que derramara de su Espíritu Santo sobre sus vidas. Y aconteció que todos fueron llenos del Espíritu Santo y ellos empezaron a predicar con denuedo, a predicar las buenas nuevas de salvación, el Evangelio, y fue gracias al Espíritu Santo. Así que esta mañana yo quisiera que pusieras mucha atención y pudieras entender a través de estas palabras que voy a estar compartiendo cómo el Espíritu Santo, que es parte de la iglesia, Cristo Jesús vino y cumplió un propósito en la tierra, terminó su obra cuando Él dijo, consumado es. Él terminó su obra en la tierra, pero dijo, no os dejaré huérfanos. Y habló del Espíritu Santo que vendría y estaría con nosotros. Así que la obra del Espíritu Santo viene posterior a la resurrección del Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo se sigue manifestando y se sigue moviendo en la vida de los creyentes. Es la manera en la que el Padre y el Hijo vienen a ser morada en nuestro interior. La Biblia dice que ¿acaso ignoramos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos creen que son morada de Dios en este momento? El hablar de que Dios mora en nosotros es hablar de que Dios quiere movernos. Le voy a recordar un pasaje en la Escritura, en su Biblia, en Génesis capítulo 1. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Jesucristo? Desordenada y vacía. ¿Y cómo vino a poner orden Dios en nuestra vida desordenada y vacía? Cuando vino el Señor Jesús a nuestro corazón y el Espíritu Santo vino a nosotros como un sello de que ahora somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo nos manifiesta, da testimonio a nuestro espíritu de que Dios es real y que está con nosotros. Ahora, usted sabe que cuando el hombre fue formado, ¿se formó de dónde? Del polvo de la tierra. Y se formó el hombre, y usted recuerda que era a imagen y semejanza de Dios. Pero no era solamente darle la forma, estaba ya el cuerpo hecho, la forma del cuerpo hecho, pero le faltaba algo. Dice la Escritura que el Señor sopló aliento de vida y puso el espíritu de vida en el ser humano y fue un ser viviente. A partir de que el espíritu de vida entra en el ser humano, en el cuerpo formado por Dios, empieza a ser un ser viviente. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, seguimos siendo seres vivientes. La diferencia está en que en el tiempo de Adán y Eva, ellos no morían, eran eternos, igual que nuestro Dios. Vivían en un área donde Dios los puso para que ellos se deleitaran y disfrutaran de todo lo que estaba a su alrededor, y les dio señorío y les dio autoridad sobre todo lo creado. Así que tenían una posición de honor y de privilegio. Pero esa posición de honor y privilegio era para que tuvieran comunión con Él, con su Creador. Dice la Escritura que en el momento en que ellos tuvieron comunión con el Padre, con Dios, dice la Escritura que ellos recibieron instrucciones, como hasta el día de hoy Dios nos da instrucciones a través de su palabra. Y Dios les dijo que ellos podían comer de todo lo que había ahí, podían hacer y tomar todo lo que estuviera por ahí,
Pero les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, no lo tocaréis, porque el día que lo toquen morirán. Había vida, pero también estaba ahí latente la muerte. Nosotros tenemos vida actualmente, pero también está latente la muerte. Todos en algún momento vamos a morir físicamente. Y el espíritu de vida que nos hace seres vivientes, la Biblia dice que el hombre fue formado del polvo, y el polvo ¿a dónde va? Al polvo nuevamente. Y el espíritu de vida ¿a dónde va? A Dios nuevamente, porque dice que es Dios quien lo dio. Aquí lo importante es que este cuerpo se mueve a través de un espíritu de vida, la vida que Dios nos da. Dice la Escritura que Dios es el que da la vida y es el que la quita. Todos vamos a vivir y morir en algún momento. Dice la Escritura que cuando el hombre muere hay dos destinos: muerte eterna o vida eterna. Y la única manera de seguir viviendo es teniendo a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Reconocerlo a Él y obedecer todo lo que en su momento Él nos dejó como una enseñanza a través de la doctrina apostólica, la doctrina de los apóstoles, y a través posteriormente del Espíritu Santo, quien viene a revelar, a guiar, a enseñar a la iglesia cómo caminar en la voluntad del Señor. ¿Recuerda el sermón de la semana pasada? Caminando hacia la gloria de Dios, o el camino a la gloria de Dios. El caminar con Dios implica que tenemos que morir. Nadie puede seguir al Señor si no muere a sí mismo. Pablo decía, ya no vivo yo. Él decía, yo ya morí al yo. Ahora Cristo vive en mí. Y estamos hablando de nuestra mirada en una vida eterna, en una vida posterior a la muerte. Si la persona no tiene a Jesús en el corazón o no lo conoce como su Señor y Salvador, esa persona volverá al polvo y el espíritu de vida volverá a Dios, y entonces esa persona morirá eternamente. Pero si tiene el espíritu de vida y tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, porque ha conocido a Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador, esa persona no muere, sino ha pasado de muerte a vida y empieza a experimentar la vida eterna. En vida, nosotros, este cuerpo, aunque la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida después de recibir a Jesús como Salvador, la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos, pero ahora vivimos. Yo le pregunto, ¿con qué propósito Jesús vino al mundo? Para darnos vida, para que no muriéramos. Pero vamos a disfrutar la vida hasta que muramos, la vida eterna hasta que dejemos de vivir aquí en la tierra. No, tenemos que aprender a disfrutar la vida en Cristo Jesús a partir desde el momento que lo conocemos como Señor y Salvador. En ese momento somos parte del cuerpo de Cristo, como lo he estado enseñando estas últimas semanas. ¿Y quién representa el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Cada miembro en particular que ha conocido a Jesucristo como Salvador y ha recibido el Espíritu Santo, que le da testimonio de que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. Así que la iglesia no se puede mover si no está el Espíritu Santo en ella. La iglesia se representa en la Biblia como el cuerpo de Cristo. Así que un cuerpo sin espíritu, lo dije en Génesis, se formó el cuerpo, pero si no hay espíritu, no puedes tener vida, no puede moverse. Pero cuando hay espíritu, entonces puede tener movimiento ese cuerpo. Dice la Escritura, y lo mencioné al principio, que el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué característica tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo? Desde la eternidad es algo que mueve, no es algo estático, es algo que se está moviendo. La iglesia no puede estar estática, se tiene que estar moviendo. Este último canto que entonaban los muchachos del grupo de alabanza decía: muévete en mí, toca mi mente, toca mi corazón, llena mi vida y mi corazón. Espíritu de Dios está
en este lugar. Y decía también, consuela, libera, guía. Y qué hermoso es cantarlo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para liberar. El Espíritu de Dios está con un propósito y se mueve en la iglesia. Así que he puesto por título al sermón de hoy, movidos por el Espíritu Santo. La iglesia no se puede mover si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Así que para poder mover a la iglesia dentro del propósito de Dios a través de Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo, tenemos que anhelar que el Espíritu Santo esté en nosotros y que podamos ser movidos por Él. Como parte de la iglesia, cada miembro en particular, a cada uno Dios nos da el privilegio de disfrutar la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 2 verso 1. Y el escritor de Hebreos hace referencia cómo cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón obtenemos la salvación. Y una de las características que va a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida es que inmediatamente vamos a desear contarle a toda la gente que nos rodea lo que ha sucedido en nuestra vida. Vamos a testificar de cómo hemos recibido la salvación en nuestra vida. Dice la Escritura aquí en Hebreos 2. Por tanto, es necesario, repita conmigo, necesario, que con más diligencia, con más cuidado, con más atención, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos decir que nos deslicemos, que te resbales, que caigas, que dejes de caminar y entender el propósito de Dios en tu vida y que no cumplas dentro del cuerpo tu función. Tenemos que poner mucho cuidado y mucha diligencia a todo lo que Dios ha estado hablando a nuestra vida. Y si eso lo hacemos, vamos a estar firmes, como dice la Escritura, firmes en la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero si lo que oímos no lo ponemos por obra, no lo ponemos en práctica, será muy fácil que la persona sea deslizada, que deje de caminar dentro del propósito de Dios o dentro de las enseñanzas de la voluntad que Dios nos ha dado a través de la palabra de Dios. Verso número 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿De qué manera podremos justificar el que no hicimos aquellas cosas que escuchamos de parte de Dios que deberíamos de hacer? Usted recuerda que a Adán y Eva se les dio una instrucción, ellos escucharon lo que Dios les dijo, pero en su debido momento vino Satanás en forma de serpiente y dice la Escritura que influyó en ellos para que se deslizaran, para que ya no escucharan la voz del Señor y entonces sufrieran las consecuencias. En ese caso fue la muerte, fue separarlos de la comunión de Dios. Y que a partir de ese momento ellos tendrían que padecer por la muerte. Dice la Escritura en este pasaje que si ni a los mismos ángeles, cuando ellos no obedecen, recibieron su retribución, su condena, cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Usted recuerda en el caso de Satanás, de Luzbel, ¿cuál era su posición? Era un ángel de luz, era un ángel especial, pero desobedeció, quiso ser igual a Dios. Y hubo ángeles al lado de él que siguieron su influencia, y tanto él como sus ángeles ahora son ángeles caídos que conocemos también como espíritus malos, demonios, agentes del mal que se mueven en las regiones celestes. Todo eso se manifiesta porque es algo que en su momento ellos fueron creados con un propósito, diseñados con un propósito, pero no siguieron el propósito, se deslizaron y hubo consecuencias para ellos. Lo hubo con Adán, lo hubo con Eva, lo hubo con los ángeles. ¿Quiénes somos nosotros para que
no tengamos consecuencias si descuidamos esta salvación tan grande. Sigue diciendo este pasaje: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿De qué manera? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿De qué manera Dios se manifiesta en nuestra vida para que cumplamos un propósito, que es dar testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra y ha hecho con nosotros? Y la única manera de poder dar testimonio es a través del Espíritu Santo. Y dice aquí que Dios, a través del testimonio que ellos daban, Él lo confirmó con señales, con prodigios, con diversos milagros. Y escuche bien: repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. El día del Pentecostés, muy conocido en Hechos 2, habla del derramamiento del Espíritu Santo prometido por el profeta Joel. Y se cumplió lo que Dios prometió y lo que Jesús les dijo que habrían de recibir. Y a partir de ese momento ellos recibirían el poder. ¿Para qué? Usted lo recuerda: y me seréis testigos. ¿Poder para qué? Para dar testimonio. ¿Qué es lo que hace un creyente cuando recibe el Espíritu Santo? Da testimonio. Y el dar testimonio es hablar de lo que sabemos que Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra y lo que Él hizo con nuestra vida. Una cosa es testificar y hablar de lo que Jesús hizo en la tierra, y otra cosa es hablar y testificar de lo que Él hizo en nuestra vida. Eso se conoce como mi testimonio. Usted tiene un testimonio, y tiene un testimonio de poder, porque en algún momento usted estaba muerto, conoce al Señor, y Dios confirmó la salvación en usted a través de señales y repartimiento del Espíritu Santo en su vida. Usted tiene el Espíritu Santo en su vida, y algo interesante aquí es saber que si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces el Espíritu Santo continuamente nos está moviendo. El Espíritu Santo se mueve. La iglesia no puede estar estática. Yo no sé si usted recuerda ese hermoso estribillo que cantábamos cuando éramos niños o jóvenes, los que ya tenemos una edad avanzada. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. La iglesia, movida por el Espíritu, va a caminar. Pase pruebas, pase momentos difíciles, nada la va a detener. Aún la Escritura dice que en las puertas del Hades, del infierno, prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Cada miembro en particular, usted y yo, que fuimos redimidos, salvados por Jesucristo de la muerte a la vida eterna. ¿Hasta ahí estamos bien? Movidos por el Espíritu Santo. La iglesia se mueve por el Espíritu Santo. Vaya conmigo, por favor, ahora a Romanos capítulo 15, verso 15. Y el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, y mire cómo es muy enfático el apóstol Pablo al declarar lo siguiente. Él se reconoce como un ministro, un siervo de Dios. Y si usted analiza en todas sus cartas, al inicio él dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. En todas sus cartas él inicia con esta frase porque él se reconoce como un siervo, un ministro de Dios. Y en Romanos 15:15 él les escribe a esta iglesia de Roma y les dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. ¿De qué manera él servía? Compartiendo el evangelio de Dios, dando testimonio acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que los gentiles les sean ofrenda agradable
santificada por el Espíritu Santo. Así que cada creyente es un ministro. Un ministro es un servidor. Un miembro del cuerpo de Cristo está puesto en el cuerpo para servir, no para estar estático, inmóvil, porque tiene el Espíritu Santo, tiene que moverse. No puede estar el miembro sin movimiento, porque si ese miembro no tiene movimiento, se atrofia. Ese miembro se seca, ese miembro no cumple una función, y si no tiene movimiento, entonces puede llegar el momento en que va a tener que ser cortado ese miembro, porque está seco. Si algo no se mueve, ¿se acuerdan de aquel hombre de la mano seca? Era un hombre que no podía mover su mano, estaba seca su mano. ¿Y cuál era su destino para su mano? Que en algún momento se le iban a amputar, se le iban a cortar. Pero el Señor le restauró la mano cuando esa mano estaba seca, a punto de ser amputada. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo no se mueve, Dios quiere restaurar el movimiento de ese miembro dentro del cuerpo de Cristo para que cumpla su función. Porque si el miembro del cuerpo de Cristo no se mueve, está afectando a todo el cuerpo. Es tan importante un miembro del cuerpo de Cristo, es tan importante usted, yo, dentro del cuerpo de Cristo, que a veces no vislumbramos, no imaginamos ni pensamos qué tan importantes somos por el simple hecho de ser parte del cuerpo de Cristo. Hermano, para Dios, tu ministerio, tu servicio es de suma importancia. Es necesario que pongamos más diligencia a todo aquello que hemos oído de parte de Dios, decía el escritor de Hebreos. ¿Para qué? Para que no deslicemos, no dejemos de hacer lo que fuimos llamados a hacer dentro del cuerpo. La iglesia es afectada cuando un miembro del cuerpo no funciona bien. Cuando un miembro del cuerpo se enferma, todo el cuerpo se enferma. Todo el cuerpo se duele, porque es parte del cuerpo, afecta a todo el cuerpo. Así que nadie puede decir: yo no soy importante, yo no me considero que sea importante, por eso yo no soy parte, yo no participo, no estoy activo. Déjame decirte algo: no esperes a que alguien te diga participa, involúcrate. Es algo que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón una y otra vez, diciendo: muévete, muévete, es tiempo de moverte, no puedes estar estático, muévete. Y cuando dice muévete, es que hagas algo, es que sirvas dentro del cuerpo, porque tu función va a trascender para bien de todo el cuerpo. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo número 16, verso número 14. Este pasaje del Evangelio según San Marcos 16, 14, aparece en los 4 evangelios, en Mateo, en Lucas y en Juan. Así que si aparecen los 4 evangelios, tenemos que darle la importancia, tenemos que, como decíamos al principio, con diligencia atender esta palabra que vamos a escuchar. Dice la Escritura que después de que Jesús resucitó, finalmente, verso 14, 16, 14, se apareció a los 11 discípulos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo Jesús cuando se presentó delante de ellos, estando ellos en la mesa? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Hermanos, tenían 3 años caminando con Jesús, viendo señales, milagros, prodigios, maravillas, viéndolo resucitar, apareciéndoseles a ellos. Y ya antes de ascender, antes de irse al lado del Padre, va y se presenta donde están ellos en la mesa comiendo, y les dice lo siguiente. Era tal vez como decirles: gracias por haber estado conmigo durante 3 años. No, dice que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Qué es lo que muchas veces inmoviliza a un creyente?
a un miembro del cuerpo de Cristo. La verdad y la realidad es incredulidad. La persona no se mueve porque no cree. Si creyera, no estaría quieta. Estaría continuamente sirviendo al Señor. Pero aunado a la incredulidad está algo más. ¿Qué es lo que dice ahí? Dureza del corazón. ¿Y por qué se hace duro el corazón? Porque Dios nos habla una vez y no le hacemos caso. Dios nos habla otra vez que hagamos otra cosa y no le hacemos caso. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto porque Dios les daba instrucciones que deberían de realizar para servirle en el desierto. Y la Biblia dice que ellos no lo hacían. ¿Y por qué no lo hacían? Por la dureza de su corazón. Dice la Biblia que el pueblo de Israel era duro de cerviz. En otras palabras, no entendían la importancia que era escuchar lo que Dios decía y llevarlo a la práctica. Eran el pueblo de Dios. Acababan de salir de Egipto, eran libertados de la esclavitud y apenas eran libertados de la esclavitud enfrentan un problema que es el mar. Cuando usted fue libertado del pecado, no quiere decir que no va a enfrentar problemas, va a enfrentar grandes problemas. Ya fue libre del pecado gracias a la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, pero eso no implica que usted no va a enfrentar problemas más fuertes o más grandes. Aquí la diferencia es que ya no son problemas que vas a enfrentar con tus fuerzas, sino que ahora eres parte del pueblo de Dios y que Dios va delante de ti como poderoso gigante y que Dios va a pelear por ti y que tú puedes estar tranquilo. En este caso ven el mar y Moisés se paraliza. ¿Qué pasó con Moisés? Se quedó paralizado. Y como él se paralizó y ya no hizo nada, ya no caminó, ¿qué pasó con todo el pueblo? Se quedaron paralizados. ¿Y qué sucedía mientras que ellos estaban paralizados viendo el mar enfrente y atrás viendo al faraón con sus carros persiguiéndolo? ¿Qué es lo que acontecía cuando no estaban moviéndose? Cuando estaban moviéndose venían cantando, contentos, felices porque eran libres. Cuando dejaron de moverse, ¿qué es lo que empezaron a decir? Empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, porque cuando no hay movimiento, la ociosidad te hace estar quejándote, murmurando, chismeando, hacer lo que no edifica. Y cuando Moisés ve el mar, voltea al Padre, le dice: Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice: ¿por qué me preguntas a mí? ¿Por qué me preguntas? Sigue adelante. Usa lo que tienes en tu mano, levanta tu mano y dile a ese mar que se abra y vas a poder pasar. Y dice la Escritura que Moisés le dijo al pueblo: pueblo, adelante. Levantó su mano y el mar se abrió en dos. Y ahí van el pueblo en medio del problemón grande que tenían enfrente, que era el mar. Pero Dios estaba con ellos, guardándolos a su izquierda, a su derecha, al frente y en su retaguardia. Porque el Señor estaba trabajando para detener a Faraón con sus carros y permitir que el pueblo de Israel avanzara en el cruce del mar. Ese es nuestro Dios. Cuando Él dice: estoy contigo, va a estar con nosotros. Y la Biblia aquí nos enseña que si hay algo que impide que la iglesia se mueva, es la incredulidad y la dureza de corazón. Incredulidad, o hablar de incredulidad, hermanos, es recordar a Tomás, cuando Tomás le dijo a sus compañeros: si yo no veo, si yo no toco, no creeré. Pero el Señor le dijo a Tomás: Tomás, más bienaventurado es todo aquel que sin ver cree. Nos movemos por fe. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo?
nos va a mover a través de la fe. Moisés no sabía a dónde era guiado, hacia dónde iba a ser llevado, pero él se movió y entró al desierto, pero sabía que había una guianza de parte de Dios en su vida para llegar a una tierra de promesas. Él siguió caminando, él tenía que seguir caminando. Dice la escritura que ellos caminaron y enfrentaron muchos problemas, pero al final de cuentas, los que siguieron caminando conquistaron la tierra de Canaán. Muchos quedaron en el desierto, muchos se deslizaron. Déjame decirte que en este tiempo la iglesia, muchos se deslizan, muchos caen en la dureza de corazón, en la incredulidad, porque no se mueven y cuando menos piensan, se quedan en el desierto y ya no están caminando con la iglesia. Ya no son parte del cuerpo de Cristo que se está moviendo con un propósito. Cuando el apóstol Pablo mencionó que él era un ministro, él está diciendo: yo fui llamado a ser siervo de Jesucristo. Usted y yo fuimos llamados a ser siervos de Jesucristo. Así que la dureza de corazón y la incredulidad impiden el movimiento. Dice el verso número 14 y sigue diciendo: porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo. Esto lo refiere el Señor Jesús a los discípulos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuál fue la instrucción para la iglesia? Id y predicar el evangelio. Vayan y den testimonio. Pero no salgan hasta que haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en nuestra vida. Solamente tenemos que anhelar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida personal y en nuestra vida congregacional como iglesia. Tenemos que anhelar, desear los dones del Espíritu Santo. Y cuando tú los deseas en determinada circunstancia, Dios te lo da para que enfrentes esa circunstancia y con el don del Espíritu Santo tú puedas salir adelante como iglesia o como parte del cuerpo de Cristo. Porque al final de cuentas, todo lo que la iglesia hace es para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos en manera particular es para la gloria de Dios. Y este pasaje sigue diciendo, verso 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. ¿Qué señales van a seguir a los que creemos? En el nombre del Señor Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, y si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Habla aquí de señales. Muy diferente a manifestaciones. Cuando tú echas fuera demonios o cuando oras por un enfermo y sana, estamos hablando de una señal que a ti te da testimonio de que el Espíritu Santo está en tu vida y hay un poder que viene de Dios para que a través de tu vida como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, opere una sanidad sobre el enfermo. Pero es que yo no tengo el don de sanidad. Bueno, yo tengo que anhelar, tengo que procurar, tengo que pedir el Espíritu Santo y sus dones. Y en el momento de ver a un enfermo, si yo voy pasando por la calle y veo a un enfermo y lo veo con la necesidad de que sea sanado porque nadie le pone atención, pero yo digo: es que yo no tengo el don de sanidad. Pero tienes el Espíritu Santo, y si tú anhelas y deseas el Espíritu Santo con el don de sanidad, y tú le dices: Señor, ayúdame para orar por ese enfermo y que tú lo puedas sanar, dame ese don para orar por él y que sea sanado. Y déjame decirte, en el momento que tú vayas y ores por ese enfermo, va a ser sanado. De la manifestación del poder de Dios en tu vida como parte de la iglesia, donde el don del Espíritu Santo viene y opera en los hijos de obediencia. Yo no sé si usted recuerda cómo Pedro y Juan acababan de recibir el Espíritu Santo, y días posteriores de recibir el Espíritu Santo fueron al templo a orar, a la hora de la oración. Y ahí en el templo, en la puerta del templo, estaba una persona pidiendo limosna.
Y Pedro y Juan, al verlo, ellos podían entrar a la oración como siempre lo habían hecho. Ese hombre tenía años pidiendo limosna. Pedro y Juan habían visto a ese hombre pedir limosna. Era muy conocido por todo el pueblo. Entraban al templo, oraban y salían, y el hombre seguía pidiendo limosna porque era paralítico de nacimiento, cojo de nacimiento. Pero hubo algo que el interior de Pedro se movió. Yo no sé si tú lo has sentido, eso es una experiencia con Dios. Cuando estuvo el Señor Jesús aquí en la tierra, Él dijo que si creíamos en Él, en nuestro interior correrían, se moverían ríos de agua viva. Y cuando el Espíritu Santo se mueve en tu interior, te mueve a hacer las cosas. Pone el sentir, el querer como el hacer de la buena voluntad de Dios para hacer algo. Aunque tú no tengas la capacidad, aunque tú te menosprecies y digas que yo de los miembros del cuerpo de Cristo soy el más insignificante. Sabes que Dios puede usar al más insignificante para poder glorificarse. Y Pedro y Juan, al verlo, dijo Pedro: a ver, Señor, tú dijiste que no saliéramos, que no dijéramos nada, que no hiciéramos nada, y que habría señales que nos iban a seguir. Y entre ellas estaba orar por los enfermos y que sanaran. Y Pedro y Juan, mirándolo fijamente, le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. ¿Qué es lo que tenemos, hermanos, en nuestro interior? El Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. Pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué sucedió con ese hombre? Se levantó. Yo le pregunto, ¿acaso Pedro y Juan no entraron contentos, gloriosos al templo diciendo: Dios es real, el Espíritu de Dios es real, el poder de Dios es real? El paralítico, que estaba paralítico ahí por años, ahora estaba dentro del templo saltando, danzando, brincando, dando gloria a Dios. ¿Todo por qué? Porque hubo dos personas que no se movían en el Espíritu, pero ahora ellos se estaban moviendo en el Espíritu y los estaba llevando a hacer lo que Dios les estaba haciendo sentir. Y eso es lo que trae vida en la iglesia, porque Dios pone en nosotros el hacer las cosas. No que alguien nos lo imponga, no que alguien nos lo diga. Es algo que tú debes de sentir, es algo que tú debes de procurar, es algo que tú, dentro del cuerpo de Cristo, al ver la necesidad, ser partícipe para ser parte de suplir esa necesidad. Porque al final de cuentas, todo lo que tú hagas para un miembro de Cristo, lo haces para ti mismo, porque bendices al cuerpo y tú eres parte del cuerpo. Te va a ir bien. Todo lo que tú hagas a uno de estos pequeñitos miembros del cuerpo de Cristo, dijo el Señor, es como si me lo hicieras a mí. Y por cuanto tú lo hiciste a uno de estos pequeñitos, entra al gozo de tu Señor. Vale la pena movernos, hermanos. Vale la pena tener movimiento dentro del cuerpo de Cristo y no estar aislados. Vaya conmigo, por favor, si me acompaña a 1 Corintios capítulo 12. Vamos a entrar de lleno a los dones, aunque la próxima semana y la que sigue voy a estar hablando más específicamente acerca de ciertos dones, porque se requiere tiempo para explicar cómo se mueven esos dones en la vida de la persona que ha creído en Jesucristo y cómo se mueven esos dones en la iglesia, porque hay dones que se manifiestan para provecho personal. Hay dones que se manifiestan para ser usados para bendición de otros. Y hay dones que se manifiestan dentro del cuerpo de Cristo para edificación de la iglesia. Así que Pablo escribe en esta carta a los Corintios. Y allá en los Corintios, en 1 Corintios 12, él hace referencia acerca de los dones espirituales diciendo: hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Lo primero que dice es: hermanos, yo me doy cuenta que muchos están ignorando los dones de Dios. Ignorar es: no tengo conocimiento, y si lo tengo, estoy ignorando ese conocimiento.
Sé lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de mi vida, pero yo estoy ignorando lo que Él quiere hacer en mi vida. No quiero, dice Pablo, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Señor? Si usted lo ha declarado, es por el Espíritu Santo. Lo que tengo te doy. ¿Qué tienes? El Espíritu Santo. Tenemos que creer que tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que creer que tenemos los dones del Espíritu Santo y que en el momento que clamemos a Dios, Dios nos va a usar para que esos dones sean utilizados. No podemos limitar el poder de Dios cuando Dios nos quiere usar. La Biblia dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, quisiera abrir un paréntesis. Cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del poder de Dios activo en la vida de la iglesia o en el creyente. Pero el Padre está actuando. El Hijo, Jesucristo, está actuando. El Espíritu Santo está actuando. Y usted y yo, como hijos de Dios, también estamos actuando. Y es un común acuerdo donde el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno. La Trinidad como un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Trinidad, pero unidos. Nosotros somos parte ahora del cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unidos a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan que Jesús mencionó en algún momento en San Juan 17, Padre, te ruego que sean uno como tú y yo somos uno? Entender la unidad del Espíritu en la vida de la iglesia como la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso número 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Dones es una cosa, ministerios es otra cosa. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Note, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Espíritu es el mismo, Señor es el mismo y el Padre es el mismo. Manifestaciones, ministerios, operaciones, pero unidos. Las tres están activándose en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él te mueve para que se manifieste la presencia de Dios, para que entonces empiece a operar el poder de Dios. Y dice ahí, el ministerio, servir, sea una realidad. Pablo dice que es un ministro de Dios, siervo de Jesucristo. Nadie puede ser un ministro si no está operando, si no se está manifestando, si no está ejerciendo algún tipo de servicio en la iglesia. Vemos la Trinidad activa en los dones, pero a cada uno, verso 7, ahora sí venga conmigo y escuche bien, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la manifestación del Espíritu Santo? Muy bien, todos tenemos la manifestación del Espíritu Santo para nuestro provecho. Y si tenemos la manifestación del Espíritu Santo para nuestro provecho, eso quiere decir que Dios nos quiere llevar a que hagamos su voluntad. Es muy complicado a veces entenderlo.
Porque conocemos a un Dios, pero a veces conocemos a un Dios lejano, un Dios que está allá en los cielos, lejos de nosotros, cuando Dios está tan cerca de nosotros. Tan cercano Dios está que con el simple hecho de pedirle, Él nos escucha y nos responde. Y no solamente nos responde, sino nos dice: lo que tú pidas, yo te lo daré, siempre y cuando seas mi hijo. ¿Y quién es su hijo? La iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Cristo es la cabeza. Somos el cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios. Y Dios a su hijo le concede lo que le pide. ¿Se acuerdan que Jesús oraba al Padre cuando iba a resucitar a Lázaro? Y dijo: Señor, yo sé que tú siempre me escuchas, pero hice esta oración para que toda esta gente escuche que eres tú el que va a hacer esto. Dios siempre escucha la oración. Dios nunca esconde su oído para no escucharte en el momento de necesidad. Cuando tú le pidas, Él te va a atender. Pero sigue diciendo 1 Corintios capítulo número 12, verso número 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que de repente tienen una sabiduría para tomar decisiones, para hacer cosas que a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido. Bueno, está la sabiduría terrenal. Hay gente muy sabia, hay personas muy sabias en la tierra, pero está la sabiduría espiritual. Y cuando hablamos de sabiduría espiritual, estamos hablando que una persona sabia va a saber tomar decisiones en el ámbito espiritual. Entender que en la tierra, todo lo que está en la tierra, un día terminará. Todo. Aún nosotros mismos. El cielo y la tierra pasarán. Un día van a terminar. Pero mi palabra nunca pasará. Porque lo que tú escuches de Dios, para que tú creas en Él como ese Dios poderoso que envió a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y perdonar nuestros pecados y darnos el privilegio de ser hechos hijos de Dios, ese privilegio de conocer a Dios y conocer a Jesucristo nos da esa seguridad de que nuestra vida no pasará, sino que tendrá vida eterna. En la tierra moriremos si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿recuerdan las palabras de Jesús en San Juan 11:25? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Acá estamos nosotros. Y el que vive y cree en mí, no conocerá la muerte. Habla de la vida eterna. Por eso la importancia de movernos en el Espíritu, de movernos de acuerdo al terreno espiritual. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la orina y el hollín corrompen. Haced tesoros, ¿dónde? En el cielo. Aprender a ver el terreno espiritual como una prioridad. Y cuando hablamos terreno espiritual, estamos hablando de Dios. Dios es espíritu. Y el Espíritu de Dios, ¿qué dijimos al principio? Se mueve. El Espíritu de Dios nos va a mover a hacer lo que el Padre quiere que hagamos, su voluntad. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él se movió ¿de qué manera? Él nació, fue un adolescente, llegó a ser joven y estuvo con sus padres, con José, con María. Iba al templo con ellos, vivía una vida normal, pero a cierta edad el Señor lo llama para que cumpla su propósito. Y dice la Escritura que entonces fue bautizado por Juan.
Y usted recuerda que él fue bautizado, bajó a las aguas, y ese día, cuando salió de las aguas, vino el Espíritu Santo en forma corporal de paloma y se posó sobre él. ¿Lo recuerda? ¿Y qué se escuchó? Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Cuando tú caminas en el Espíritu y Él reposa en ti, complaces a Dios. Desde ese día, el Espíritu Santo estuvo con Jesús. Fue llevado al desierto por Satanás para ser tentado, y en todo lo que fue tentado, Él pudo mantenerse firme a través de la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué hizo el diablo? Lo dejó. Y salió del desierto, y el Espíritu Santo lo acompañaba y estaba con él a donde quiera que iba. Yo estoy seguro que como parte del cuerpo de Cristo vamos a pasar momentos difíciles, pruebas, donde vamos a ser probados, desiertos, procesos en las que sentimos que no podemos más. Pero en medio del proceso, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos sus hijos. La Biblia dice que Él nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y si soy hijo de Dios, entonces el Padre, en medio de mi proceso, en medio de mi desierto, en medio de mis problemas, Él ha prometido estar conmigo. Así como estuve con mi hijo, estaré con ustedes. De alguna manera, cuando tú eres parte del cuerpo de Cristo, el Padre nos sostiene. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 12 nuevamente, verso número 8. A otro es dada palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro de fe por el mismo Espíritu, a otro de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro profecía, diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Estos dones que menciona no voy a profundizar el día de hoy, lo voy a seguir viendo las semanas que entran, porque son dones que tengo que explicar muy detenidamente sobre su función en nuestra vida personal y en la iglesia. Pero son dones que menciona que el Espíritu Santo da. Y ya mencionamos que el Espíritu Santo da a cada uno como Él quiere. Ahora vaya al verso número 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Bueno, voy a volver otra vez al punto del cuerpo. Dijimos que la iglesia es un cuerpo. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Muy bien, el cuerpo se forma de muchos miembros. ¿Me podría mencionar alguno de esos miembros? La mano, el brazo, los pies. Muy bien. Son los miembros visibles, pero los miembros que no se ven, ¿me podría mencionar algunos? Corazón, pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas, el cerebro, los intestinos, la vejiga, el vaso. Todos son miembros que no se ven, pero creemos que están ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer es, aunque no vea, pero sé que está ahí. Entonces, hay miembros que no se ven, pero están ahí. Todo el cuerpo, bien concentrado y unido, se mueve con un propósito. Entonces el título del sermón de hoy: movidos por el Espíritu. Tenemos que mover el cuerpo, la iglesia, y cada miembro en particular, los visibles y los que no se ven. ¿Quiénes serían los miembros visibles en la iglesia y que todo el mundo los ve sirviendo como ministerios? ¿Quiénes son los miembros visibles? El tecladista,
el bajista, el guitarrista, las voces, los coros, el predicador, el pastor, miembros visibles, las panderistas, son visibles, se ven. Y ellos están sirviendo en un ministerio o con un don, una capacidad dada por Dios. Y los que no se ven son los que están en las bancas, pero que también ejercen algún tipo de servicio dentro o fuera de la iglesia, movidos por el Espíritu Santo y dan testimonio de lo que Jesús hizo aquí en la tierra o dan testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas. Pero están también activos, son miembros que no vemos lo que están haciendo, pero son parte del cuerpo. La iglesia se está moviendo. Aunque no veamos algunos miembros activos dentro de la iglesia, pero pueden estar activos fuera de la iglesia. Y nos damos cuenta que al final de cuentas el cuerpo se está moviendo. Para concluir, déjeme llevarlos, por favor, al verso número 14. 1 Corintios 12, verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Muchos miembros. ¿Qué? ¿Porque no soy mano, no soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios, escuche bien, ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Así que, ¿quién cree que puso al joven en el teclado? Dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios los pone. Dios los va poniendo para que en base a la operación del Espíritu Santo, a la manifestación de Dios, del Espíritu Santo en sus vidas, puedan ser de edificación al cuerpo de Cristo. Mire, ellos están tocando, están ministrando, ¿y qué hace el resto del cuerpo? Está cantando, está levantando las manos, pero todo el cuerpo está moviéndose a través de la alabanza. Aunque vemos un cuerpo, que es la iglesia, pero está formado por muchos miembros. Cada miembro tiene un lugar de honor y es importante, lo dije al principio. Tal vez yo quisiera ser parte de los visibles y pues yo, como no soy de los que se ven, pues yo siento que yo no puedo ser usado por Dios. No, al ser parte del cuerpo de Cristo, Dios quiere también que tú te muevas y seas usado por Él. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta hambre de Dios, hay tanta sed de Dios, y la iglesia es la que tiene que ir a dar de comer, es la que tiene que ir a dar de beber, es la que tiene que ir a saciar la sed de las personas que están sedientas de Dios. Porque en aquel día dice la Escritura que Él dirá: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y estuviste a mi lado. Pero Señor, ¿cuándo hicimos o hice todo eso? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que tienen necesidad. Lo hiciste a uno de ellos, dice el Señor, a mí me lo hiciste. Entra al gozo de tu Señor. Pero si tú no te mueves, si el Espíritu Santo no te está moviendo, no pone el querer como el hacer de su buena voluntad en tu vida para hacer algo que ayude a aquel que tiene necesidad, estás paralizado. ¿Y qué dijimos? Que cuando algo está paralizado se atrofia, se seca, y cuando se seca se corta, se amputa, se pierde. ¿Qué sucede cuando no actúa? Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, tenía la posibilidad y no me diste de beber, estuve desnudo, no me vestiste, estuve en la cárcel, no fuiste a visitarme. Señor, pero cuando yo no hice todo eso, cuando yo te vi
desnudo o con hambre y con sed, y yo no te di? Por cuanto tú viste a estos pequeñitos y no lo hiciste, a mí tampoco me lo hiciste. Apártate de mí, hacedor de maldad. Qué tremenda palabra para la iglesia. Cuando la iglesia se mueve, es porque el Espíritu Santo la está moviendo. La iglesia primitiva se movía, era porque el Espíritu Santo la estaba moviendo. ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva después de recibir el Espíritu Santo, hermanos? Cuando la iglesia se empezó a mover por el Espíritu Santo, dice que se reunían todos los días. ¿Dónde? En el templo y por las casas. ¿Y qué hacían en las casas? Comían con alegría y sencillez de corazón. Había comunión, había alegría. Testificaban de lo que Dios estaba haciendo. Comían juntos, había alegría. Eso hacía el Espíritu Santo. Algo más que hacía, dice que tenían en común todas las cosas. Y si alguien padecía necesidad, inmediatamente ellos se movían para ayudar al que tenía necesidad. Movimiento del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La iglesia no puede detenerse. La iglesia tiene que seguir moviéndose. El Espíritu Santo se sigue moviendo. Y hoy se quiere mover en tu interior. Hoy se quiere mover en tu vida. Él quiere usarte. Él quiere que tú cumplas tu propósito en la tierra. Él quiere que tú poco a poco logres el que en aquel día que comparezcamos delante del trono de Dios, Él nos puede decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco que te pedí, fuiste fiel. En lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Pero tenemos que dejarnos mover por el Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo y termino con este pasaje. En ese mismo capítulo 12 de 1 de Corintios. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Usted es parte del cuerpo de Cristo? Entonces, cada miembro en particular, siendo parte del cuerpo, visible o no invisible, es movido por el Espíritu de Dios mismo, a través de la iglesia. Dios te quiere usar. Yo te invito esta mañana a que tú le digas al Señor: Señor, yo no quiero estar estático sin hacer nada. Yo quiero servir. Como el apóstol Pablo, fui llamado a ser ministro por Jesucristo. Y ministro es servir por amor los unos a los otros. Servir te hace un ministro. No necesitas una credencial que te diga soy ministro. No. En la Biblia, la palabra de Dios dice que ministro es aquel que ministra, que sirve a otro. En la capacidad, en el don que Dios le haya dado, aunque sea pequeño, aunque no sea visible, pero al servir con esa capacidad, está siendo un ministro. Está ministrando. Y al hacerlo de esa manera, ese ministerio, ministro, servicio, será recompensado por Dios en Cristo Jesús. Nada de lo que tú hagas quedará sin recompensa. Nada. Aún un vaso de agua que tú le des a una persona, dice la Biblia, de cierto tendrá su recompensa. No dejemos de hacer algo. Como iglesia tenemos mucho por hacer. Y yo te invito a que le digamos: Señor, heme aquí, Señor. Cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús, él iba en su caballo con un propósito. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, su propósito cambió. Después de ser un perseguidor de la iglesia, ahora fue un ministerio que fortalecía a la iglesia. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, la vida de Saulo fue transformada en el apóstol Pablo. Y no hay mejor ejemplo de una vida de una persona que por mucho tiempo pensaba que hacía mucho para Dios, pero en realidad no hacía nada, porque él era un hombre celoso de las cosas de Dios, pero lo estaba haciendo equivocadamente. Pero cuando Jesús tiene un encuentro con él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa te es
hacer lo contrario a lo que Dios está esperando de ti. Y entonces él, al reconocer al Señor, le dijo: heme aquí, Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Y usted sabe quién fue Pablo y cómo trascendió en la vida de la iglesia hasta el día de hoy. Usted puede ser una persona dentro del cuerpo de Cristo que Dios quiere levantar para que sea usada por Dios y trascienda, no solamente en esta generación, sino en las generaciones venideras. ¿Te gustaría estar de pie un momento y mientras nos ministran con una alabanza, quisiera invitarte esta mañana a venir a este altar y decirle al Señor: Señor, hoy yo comprendo que soy parte del cuerpo de Cristo y que soy un miembro en particular. La iglesia no es un solo miembro. La iglesia no es un solo miembro. La iglesia la formamos todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando nos reunimos como iglesia, el Espíritu Santo viene para mover a la iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a cada uno le reparte dones, ministerios, de tal manera que la iglesia empiece a caminar, a ejercer lo que Dios quiere. Y lo único que Dios espera de la iglesia es que siga testificando acerca de la salvación, acerca del evangelio, de las buenas nuevas. No podemos callarnos, no podemos dejar de hacer aquello que fuimos llamados a hacer. Tú y yo somos importantes. Tal vez alguien te dice o te ha dicho: tú no puedes servir.